Me han dicho que a veces parezco un predicador de la bicicleta. Pero ¿qué es lo que más me gusta de la burra, bici, cicla, bicicleta, de la bicicleta? Podría ser que es silenciosa, que cuando todo el mundo va en bici puedo escuchar a los pájaros y los pájaros pueden escuchar a sus pretendientes, reproducirse y así podemos seguir escuchando a los pájaros. Que obviamente no quemo combustibles fósiles y en cambio quemo mis propias calorías. Que es más cool, que puedo tomarme solo una cerveza y seguir andando sin poner en peligro las vidas de los demás. No, mentiras, eso no. Que a punta de pedal puedo ir más rápido que un montón de carros y motos atascados en el tráfico. Que en bici no solamente voy del punto A al punto B, en bici el camino cuenta. De hecho, viajando en burra a veces importa más la ruta que el destino. Y bueno, sí, todo eso, pero lo que más valoro de la bicicleta es la conexión. La conexión. No siempre fui un predicador de la bici, pero sin buscarlo la burra me ha conectado de varias formas. Así que lo que más me gusta de la cicla es la conexión. Conexión geográfica. Sé que vivo en un país de 3 cordilleras, pero al igual que uno solo entiende el amor cuando lo experimenta, las montañas solo se entienden recorriéndolas, sufriéndolas y disfrutándolas. Conexión física. Aparte del gusto, el olfato, el tacto, el oído, la vista, tenemos muchos más sentidos como la propiocepción. En las ciudades diseñadas para los carros cada vez se utiliza, explora y aprovecha menos el cuerpo. Y ese sentido, la propiocepción, es el que ayuda a tener más conciencia del cuerpo, su posición, fuerza y movimiento en el espacio. Es el que se usa para partir un huevo o para matar un zancudo que tenemos en la espalda sin tener que mirar hacia dónde se dirige la palma de la mano. Y obviamente es necesario para tener equilibrio, para andar en bici y no caerse, y si se cae, a caerse mejor. Conexión natural. Cuando era adolescente creía que el cuerpo y la mente estaban separados. Estudié en un colegio que odiaba y que tenía una perspectiva dualista. Defendían la idea de Descartes de que el cuerpo es un ente opuesto a la mente, las mujeres a los hombres, el blanco al negro. Luego estudié en una universidad laica que amaba y amo, y que me reforzó la idea de que los mejores artistas son intelectuales malditos, borrachos y junkies. La idea de hacer ejercicio la relacionaba con Ken y Barbie, pero no con mis ídolos. Pero en la bici he tenido experiencias contemplativas que me han acercado a las sensaciones que me traían usar mis primeras cámaras. Algo así como momentos de introspección donde no solamente se activa el cerebro, sino todo el cuerpo. Ahora estoy convencido de que Descartes nunca utilizó bicis y Santo Tomás, además de que también separaba a los seres humanos de otros animales. En mi caso, luego de recorrer varios kilómetros, vuelo más parecido a otro animal que a un ángel. Entonces sí, lo que más me gusta de la bici es la conexión. Cuando se piensa en esa palabra se vienen a la mente otras como red, internet, cable, wifi, pero también otras como alineación, desconexión, aislamiento, como islas. Individualismo, uno de los valores que la era del automóvil exalta. El tipo de individualismo que se siente cuando uno está en una caja de latas aislado junto a otras miles de carros en un trancón no es para nada parecido a la libertad que se ve en los comerciales de televisión de los automóviles. En cambio, esa libertad, unión, conexión, sí la siento viendo la vida desde la bici. La bicicleta conecta puntos, crea caminos, links, vínculos, enlaces. La bici une eslabones. Thank you.